La semana pasada aquí le compartí la experiencia de un conjunto de comerciantes que suelen comerciar en la zona de la central de autobuses de Puebla, la 43, la 46, toda esta parte de la ciudad, y que ha padecido la extorsión abierta de parte de un grupo que antaño defendió al comercio. Se trata de la Unión Popular de Vendedores 28 de octubre, que lidera Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio. La manera de conducirse de este grupo que ha ido deformándose de tal manera que ahora podría convertirse o catalogarse en un grupo delictivo es el de el cobro de piso. Sí, como suele suceder con los grupos de delincuencia organizada, la 28 de octubre cobra cada semana según la dimensión del negocio y va desde 100 pesos a la semana hasta los 800, dependiendo de la característica, el volumen de venta, el número de empleados y la dimensión propia del negocio. Ese comentario generó reacciones múltiples en redes sociales porque hasta la semana previa no se había visibilizado este fenómeno que vino agravándose a partir de que el gobierno de Alejandro Armenta decidió recuperar el control de los estacionamientos en la zona de los estadios, lo cual significó la pérdida de múltiples ganancias para esta agrupación que ahora podríamos decir sin ningún temor criminal. Bueno, pues este fenómeno se ha extendido. Hay un material en redes sociales en donde en la Joaquín Colombres ya comienza a reproducirse este esquema de extorsión en contra de quienes de manera honrada y legítima se gana la vida a través del comercio. Ojo para las autoridades estatales, federales y municipales. Si no ponen un remedio, estamos ante la probabilidad del surgimiento de un cártel como los que operan en Veracruz, en Michoacán, en Sinaloa o en otros estados, en donde tristemente ha costado enorme dificultad y vidas humanas poder sacudirse de este tipo de organizaciones que no hace sino quedarse con la utilidad de quienes de manera legítima se ganan la vida todos los días. Muy buenos días, cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos. Perdóneme, por favor. La verdad de las cosas es que terminé de trabajar muy tarde y comencé muy temprano. La tormenta que vivimos en la zona metropolitana la noche de ayer, en una tarde atípica de domingo, nos puso a todos a correr contrarreloj porque las emergencias sucedieron en prácticamente toda la geografía de la zona metropolitana de Puebla, pero también en la Sierra Norte y Nororiental. Las autoridades estatales, los niveles municipales, activaron todos los protocolos necesarios para poder atender las emergencias, de la cual le vamos a platicar un poco más adelante. Transmitimos como todos los días a través de la 9.7 en la frecuencia modulada, en la radio abierta, y lo hacemos también a través de los canales digitales que ya conocen, streaming. Estamos en el sitio de casa en cadenain.com y también a través de la cuenta de ex en @laintensa_FM y también en la de un servidor @fermaldonado_mx. Y bueno, pues, ¿qué le cuento? Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dijo no llegó sola, llegamos todas, pues hay un discurso muy bien que suena y encaja perfectamente en la necesidad del respeto a la paridad de género para que las damas tomen cada vez más espacios de toma de decisión, pero de pronto hay ciertos resquicios en donde el patriarcado, estos machirrines, se resisten a reconocer que tenemos al lado una pareja que merece no solamente el trato digno, sino el lugar que le corresponde y alcanza todos los niveles de gobierno. El caso sonó fuerte durante la semana pasada y prácticamente todo este fin de semana con el caso de Víctor Rodríguez Padilla. Fue ni más ni menos director de Petróleos Mexicanos. Durante la década de los 60, 70 y 80 debemos a esta paraestatal la bonanza petrolera que permitió un importante desarrollo para México, en donde por primera vez dijo un presidente, vamos a prepararnos para administrar la abundancia, cosa que duró muy poco tiempo porque sabemos que la clase política es frívola, es improvisada
y suelen gastar más de lo que tenemos. Pero el asunto es que Petróleos Mexicanos estuvo bajo la batuta de este señor, Víctor Rodríguez Padilla, que ahora entiendo es un académico muy importante en la Universidad Nacional Autónoma de México y compañero de pupitre de la presidenta Sheinbaum. Bueno, pues entonces, que lo exhiben dándole una golpiza a su esposa, que de verdad uno se pone a pensar, este es el partido que dijo que primero los pobres, que juntas llegamos todas. Vamos a escuchar esta pieza y le voy a compartir después los niveles en los que se ubicó este señor Padilla Rodríguez. Imágenes fuertes han sacudido las redes sociales tras la denuncia de María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex y actual titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. A través de un video difundido en su cuenta personal de YouTube, la mujer exhibió el momento exacto en que es agredida físicamente por el funcionario federal. La grabación ha generado una ola de indignación ciudadana, evidenciando una presunta situación de violencia doméstica. Hasta el momento no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte de las autoridades ante este grave señalamiento. La violencia no tiene justificación. La violencia no tiene justificación ni antes ni ahora, y mucho menos tratándose de una persona con las prendas académicas que se le endilgan a Víctor Rodríguez Padilla. Lo que le voy a compartir a continuación sucedió en mayo pasado, justo cuando la presidenta Sheinbaum anunció cambios en el gabinete energético del gobierno federal. Ahí habla Sheinbaum de Víctor Rodríguez Padilla y lo describe como el paladín de la generación de energías en este país. Sí, es el mismo que vimos todos durante el fin de semana golpear a su señora esposa como si se tratara de un trapo viejo. Vamos a escuchar a Sheinbaum. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene el SNI, los estímulos, todo lo que tienen los académicos. Tiene muchísimos artículos publicados. Cuando gané la presidencia, le dije a Víctor, quiero pedirte un favor. Ven, ayúdame en Pemex. Y me dijo, uy, no, es que yo estoy aquí en la academia, va a ser muy difícil. Pero bueno, lo pensó un día y al otro día llegó y me dijo, sí, te ayudo en Pemex. Pero con una condición, me dijo, solamente 1 año y medio, porque quiero regresar a la academia. Entonces se cumplió el año y medio. Imagínense nada más si Víctor Rodríguez Padilla se hubiera quedado en la academia como él deseaba, sin la exposición mediática como funcionario de alto nivel en el gabinete energético, no sabríamos de las golpizas que le pone a su esposa. Hoy, por fortuna, ya la Secretaría de Energía anticipó que la probable incorporación al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias no se va a concretar porque es un maltratador de mujeres, es un violentador de damas, lo que siempre hemos condenado desde los distintos espacios en donde nos ha tocado participar. No es concebible que un señor como este y el resto se atribuyan la potestad de la seguridad, el respeto de sus respectivas parejas. Simple y llanamente no hay manera de concebirlo. Bueno, vamos a cambiar de tema porque me acompaña en este espacio. La verdad es que enciende las cosas. Vamos a poner un poco de pausa en la cabina porque a mí me acompaña Isabel Carreón Ponce de León, que es titular de Transparencia para Puebla y para sus municipios. Isabel, primero que nada, bienvenida. Muy buenos días. La invitación y el espacio, es un gusto estar acá. Al contrario, nos vas a platicar de los procesos de capacitación justamente para pues abonar a los procesos de transparencia como una exigencia ciudadana para conocer qué es lo que hacen con el dinero público, ¿verdad? Sí, así es. Pues bueno, antes que nada, Transparencia para Puebla y sus municipios, somos un órgano desconcentrado. Pertenecemos a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Nosotros tenemos autonomía e independencia en nuestra toma de decisiones, obviamente, ¿verdad? Debidamente fundada y motivada y de acuerdo a la normatividad. Y sí, justamente como sabemos, nosotros como las autoridades garantes, pues somos las encargadas de vigilar, difundir, garantizar el acceso al derecho de la información pública, protección de datos y a la transparencia. Y uno de estos mecanismos que hemos implementado justamente es la capacitación. Una capacitación continua, especializada y sobre todo que abarca esta gran materia, que es una rama
impresionante, que no solamente, por ejemplo, es la rendición de cuentas, sino también la protección de datos personales de todas las personas. Oye, ¿y encuentran en los distintos entes obligados aún cierta resistencia para poder conocer a profundidad, como ya lo planteas, no solamente el ejercicio de transparencia, sino la protección de los datos personales? La realidad es que actualmente hemos tenido muy buena respuesta por todos los ayuntamientos, entidades y dependencias del Ejecutivo, así como personas que manejan, ¿verdad?, físicas o morales como tal el ejercicio público. Hemos tenido un buen avance, una buena respuesta y sobre todo un interés muy, muy amplio, incluyendo la sociedad. Esa es una muy buena noticia. Sí. Esa es una muy buena noticia porque además de cumplir con una exigencia ciudadana, permite ver hacia el futuro un interés por la profesionalización en el servicio público. Así es. La profesionalización que estamos realizando, estas capacitaciones, aparte de ser continuas, porque así es la norma quien lo exige, se está realizando a todos los niveles, no solamente, por ejemplo, a los encargados, los titulares de las unidades de transparencia, sino todos los servidores y funcionarios públicos que tengan el interés y que también, ¿verdad?, les interesa el tema, con todo el gusto del mundo se pueden inscribir. Y lo más importante actual es que no solamente puede ser de manera presencial, sino también de virtual, pues esto con la finalidad de acercarnos un poco más a todos los que desempeñamos esta función. ¿Cómo es la planeación para la implementación de estos procesos de capacitación? ¿Lo hacen por regiones en el estado o por orden alfabético, se me ocurre? No lo sé. Sí, pues realizamos, digamos que un análisis pormenorizado para saber las necesidades, principalmente pues de los municipios, porque algunos se encuentran lejanos, y vamos haciendo por microrregiones. Vamos avanzando dependiendo de pues las aptitudes, las situaciones en las que nos estemos enfrentando. Por ejemplo, si en alguna zona les falla el internet, acercamos a Transparencia para Puebla y sus municipios con la finalidad de que se capaciten y realmente es una convocatoria abierta para todos. Ustedes hacen la convocatoria abierta a los distintos entes obligados en los municipios, etcétera, etcétera. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Un formulario en internet? No. ¿Levantar el teléfono? ¿Mandar un WhatsApp? ¿O cómo? Sí, pues hay dos maneras, como bien lo refieres. Pues justamente te inscribes. Tenemos una liga, se pueden inscribir, haces tu registro correspondiente, o bien puedes mandar también vía telefónica o por oficio para agendar una cita especial, porque pues actualmente, por ejemplo, tenemos una asesoría técnica especializada dirigida precisamente a los ayuntamientos para que hagan sus documentos y avisos de privacidad. Esto es algo novedoso, es algo que ha impulsado, ¿verdad?, desde Transparencia para Puebla y sus municipios, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, con la finalidad de que los ayuntamientos cuenten con las documentales que estén debidamente integradas, siendo un avance muy, muy importante para toda la ciudadanía. ¿Cuánto duran estos cursos de capacitación que ustedes imparten? Es de manera permanente. Nosotros sí capacitamos día con día. Tenemos 12 ofertas diferentes. Te puedes inscribir a la que más te agrade, a la que más sea en tu interés. Está abierto para todos y es permanente. Es una continuidad justamente a un plan que traemos de prevención, que es nosotros te damos el conocimiento, te enseñamos, te actualizamos para que tú cumplas con tus obligaciones normativas y puedas Lo deseable es que fueran los propios presidentes o presidentas municipales. Sin embargo, por la lógica del trabajo, uno supondría que son los titulares de las unidades de transparencia quienes las contralorías quienes toman este tipo de cursos, ¿no? Está abierto para todos. También hemos tenido presencias de cualquier tipo de funcionarios servidores en cualquier carácter. La circunstancia es pues de conformidad a su organigrama, a su estructura, el funcionamiento, pero también los titulares han interesado. ¿Quiénes han puesto más resistencia? De aquí no sale. No, la verdad es que hemos tenido un excelente apoyo por parte no solamente de los sujetos obligados, sino también de las otras autoridades garantes. En sinceridad, creo que el tema de transparencia con la reforma justamente vino a avivar este tema, un tema que si bien existía, era muy técnico, pero con la nueva visión, la nueva reforma, con esa simplificación orgánica estructural, ha permitido que Transparencia para Puebla y sus municipios nos acerquemos, tengan interés. Creo que esa es la parte que nosotros hemos podido observar y sobre todo es muy importante señalar que no solamente los sujetos obligados han pedido las capacitaciones y están muy interesados. ¿No solo los sujetos obligados? No, también las autoridades garantes. Estamos trabajando las otras autoridades garantes que existen en el estado de Puebla, estamos trabajando de manera coordinada
y estamos coadyuvando en asesorarlos técnicamente y también en capacitaciones mutuas para que todos estemos avanzando. Muy bien. Isabel Carrión, para quien nos escucha en la zona metropolitana, en la Mixteca y todo esto, ¿qué tendría que hacer una persona que te está escuchando y está interesada en participar en estos cursos? Pues ingresar, ¿verdad?, a nuestras páginas, que es Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ahí viene Secretaría toda... de Corrupción. Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En nuestras diferentes redes sociales, ahí pueden ver nuestra oferta, ¿verdad?, que sacamos día con día, actualizada, y inscribirse. Muy es bien. todo. Muchísimas gracias que viniste esta mañana a acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio, y un gusto. Y felicitaciones por los logros. Muchísimas gracias. Cuando son las 9 de la mañana con 24 minutos en Destrozando la Noticia, todo mundo hablamos el día de ayer en la noche de la intensa lluvia que se registró en la zona metropolitana de la capital del estado. Horas antes había ocurrido un escenario similar en la Sierra Norte que terminó por afectar a unas 200 familias, en donde se registraron deslaves, hubo puentes que se vinieron abajo. El gobierno del estado, con el gobernador Alejandro Armenta, tuvieron que trasladarse a las zonas afectadas, en donde los daños aún son incuantificables. Algo similar ocurrió en la capital la tarde de domingo ayer. De pronto, una ventisca impresionante con rachas de viento de casi 60 kilómetros rompió la monotonía dominical que antecedía a una intensa caída de agua que por poco se vio casi de manera vertical. La fuerza del viento y del agua se extendió durante más de 3 horas. Luego cesó el viento, pero continuó la lluvia hasta alcanzar casi las 5 horas continuas de caída de agua. Y esto en una ciudad como en la que vivimos, con la cantidad de gente con la que habitamos todos los días, la irresponsabilidad de arrojar cualquier cantidad de basura a la vía pública, la insuficiencia, la falta de actualización de la infraestructura hidráulica provocó que hubiese múltiples afectaciones en distintas zonas de la capital. Lo preocupante es que, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, durante las próximas horas habrá lluvias, chubascos, descargas eléctricas en toda la meseta central de la República Mexicana. Desde Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos se prevé que haya más caída de agua. Y con este contexto, quiero agradecer a doña Rosario Nava Cabrera que esta mañana nos haya aceptado una comunicación telefónica, porque es la jefa de una de las familias que ayer resultó damnificada por esta tormentosa tarde de domingo. Doña Rosario, primero que nada la saludo. ¿Cómo está? Bien, gracias. Doña Rosario, el día de ayer tuve oportunidad de estar en su domicilio y estaban ustedes, toda la familia, muy ocupada, un poco con el rosario en la mano para esperar a que la lluvia bajase, porque alcanzó casi 4 metros de altura. ¿Cuántas veces han tenido que padecer esta circunstancia, doña Rosario? Pues las veces que hemos tenido que padecerlas, incontables, pero como hoy, como esta vez, fue una verdadera catástrofe. Estuvimos a punto hasta de perder la vida. ¿Cuántas personas viven en su domicilio, Rosario? 4, mis papás de 88 y 89 años, mi hija de 23 y yo. Dice usted, en algún momento llegamos a temer por nuestras vidas. ¿En qué momento se dan cuenta que las cosas comenzaban a salirse de control? Estábamos tratando de sellar una ventana que por ahí se estaba filtrando el agua. Cuando yo empecé a oír la vibración de las ventanas de la sala, volteé y literalmente estábamos abajo del río, el río afuera y la casa abajo. Y entonces yo les grité a mis hijas, corran porque nos vamos a ahogar. Cuando nosotros corrimos, el agua se metió y subió 4 metros. Es cuando ustedes comienzan a sacar a sus padres, entiendo. A mis padres ya los habíamos sacado. Cuando empezó la lluvia fuerte, los subimos. Pero si no nos hubiera dado tiempo de nada. ¿Cómo es que llega este cuerpo de auxilio, la policía de bomberos, doña Rosario? Porque empezaron mis hijas a marcar, dando nombres diferentes.
y solo así nos dieron la atención. ¿Marcaron al 911, sabe usted? A 911. ¿Qué tiempo habrá pasado entre la llamada de auxilio y la presencia de los elementos de bomberos, doña Rosario? ¿Tendrá un cálculo? Como media hora. ¿Qué sucede en esa media hora entre ustedes? No podíamos bajar porque no dio tiempo de desconectar la energía eléctrica, el refrigerador, pues obviamente la cocina se devastó y el refrigerador empezó a hacer cortocircuito igual que la estufa. Entonces imagínense, nos íbamos a electrocutar aquí. No podíamos movernos, estábamos en la planta alta y esperando que no se nos metiera, porque por la parte de atrás hay un pasillo que tiene una altura, yo creo, de 5 metros, lo cubrió y empezó a subir para la parte de arriba, que es la recámara de mis papás, pero afortunadamente pues se detuvo un poco y ya nos estuvimos, yo creo que a escasos 5 metros que se metiera por la parte de atrás, de arriba. Oiga, don Rosario, esta mañana que tuve la oportunidad de platicar con usted en persona, me decía que las entrevistas que usted ha concedido serían de mayor utilidad si la escuchara la autoridad municipal, la autoridad estatal. Si tuviese oportunidad de que en este momento la escuchara el presidente municipal Pepe Chedraui, el gobernador Alejandro Armenta, ¿qué les diría? Pues que si son gente como en sus campañas lo dijeron, que tuvieran un poco de humanidad en estos momentos, de solidaridad, porque no fue una, ni dos, ni tres gobiernos que se les ha pedido le presten atención a este río, que se les ha pedido que vengan a ver, a desasolvar, a hacer riberas, no sé, el río no sirve, el río ya abrió boca, ya invadió calle por la una de las casas. Se les ha pedido y nadie presta atención. Y cuando pasan estas cosas, pues son los que menos nos apoyan. Ni siquiera nadie se ha venido a aparecer del gobierno del estado acá, ni el ayuntamiento ni el gobierno del estado. Sé que hay más afectaciones, sé que hay muchas casas como nosotros en el centro, en las colonias aledañas, pero esto que nos pasa a nosotros es una verdadera catástrofe. Y si me están escuchando y de verdad, como dicen, son buenos gobiernos, pues es el momento que se les vea. Tengo una devastación total aquí en la casa. Tengo 2 ancianos, demencia senil, un señor enfermo de cáncer. Y que estemos viviendo esto se me hace inhumano. Doña Completamente Rosario, inhumano. ¿se da usted cuenta que ante la probabilidad de la persistencia de lluvias, toda su familia, sin exagerar y con la debida responsabilidad, se juegan la vida? Yo lo sé, lo que nos salvó ahorita fue la planta alta. Yo lo sé. Y nos salvó porque la lluvia se detuvo y el cauce empezó poco a poco a bajar y ya no se subió por la parte de atrás. Pero si no, hubiera sido esto devastador, devastador. Tengo una No conversación con la sabemos. señora Rosario Nava Cabrera, una de las personas cuya familia resultó damnificada durante la tormenta del día de ayer. Doña Rosario, ¿qué tiempo tienen viviendo ahí en Los Ángeles, Mayorazgo? Es esta la colonia, ¿verdad? No, es Mayorazgo sobre Avenida Nacional. ¿Qué tiempo tienen viviendo en la Toda colonia la vida de Mayorazgo? mis padres. Bueno, yo aquí viviendo con ellos tengo 20 años. Yo me fui fuera mucho tiempo, regresé, me quedé con ellos, 20 años, pero ellos han vivido aquí toda su vida, toda su vida. Ellos tienen 89 y 88 años. Empezaron a vivir acá de 24 y 25 años. Imagínense, Toda una toda una vida. vida. Sí. Y en este momento, doña Rosario, porque pude solamente observar así desde la entrada de su domicilio, entiendo, perdió todo el mobiliario, todos sus muebles están Todo, dañados. todo se perdió de la planta alta. Sala, cocina, comedor, estufa, refrigerador, electrodomésticos, trastes, se destruyó puertas, todo se perdió, absolutamente todo. Pero ¿sabe qué? Estamos con vida. Y eso es lo que no tiene precio. ¿Y qué es lo que comentan con los vecinos, doña Rosario? Los vecinos están igual que nosotros, todos devastados. Están igual, sus casas devastadas en la planta baja. Son aproximadamente 6, 7 casas devastadas. Ya comenzaron, ya pensaron como familia qué es lo que van a hacer si es que
¿El pronóstico climatológico se cumple como está prevista más lluvia para el día de hoy? Yo lo que estoy pidiendo ahorita únicamente es el apoyo de los camiones recolectores de basura, que se saque todo, se tienen que llevar todo, porque si vuelve a llover va a ser otra catástrofe. Y obviamente pues la parte de abajo se va a quedar inservible hasta que acabe el temporal de lluvias y ver qué se va a poder hacer. ¿En este momento ya hay presencia de camiones recolectores de basura? No, nada, nada. Doña Rosario, pues de verdad queremos apreciar la sinceridad, la confianza de prestar el testimonio esta mañana para Destrozando la Noticia, porque viven ustedes un momento muy difícil, una tragedia No, que se extiende para es una no pocas tragedia, usted familias lo en dijo. Puebla. Es una verdadera tragedia. Digo, todos dicen es material. Sí, yo entiendo, es material, estamos bien, estamos a salvo, sí, pero esto no ha sido una vez, no ha sido dos. Esta devastación es la tercera vez, inundaciones constantes cada año de 3 a 4 inundadas. Nunca había sido de esta magnitud. Caray, doña Rosario, pues la verdad es que le mandamos un fuerte abrazo, nuestra solidaridad, el acompañamiento y ofrecerle la disposición de este micrófono para el momento que sea necesario para que a usted, a sus vecinos, las autoridades los escuchen, porque por lo que veo, ciertamente la Avenida Nacional, como otras tantas avenidas, en este momento están llenos de fango, de hojarasca, de basura, que se va a convertir en un problema mayúsculo si es que vuelve a haber lluvia esta tarde. Eso es lo más seguro, ve que dicen que hay un fenómeno natural, no sé qué cosa pasó y que va a seguir lloviendo. Entonces, como aquí ya la inundación fue tan severa, pues el agua busca por no salir, el agua botó piso de la sala, lo levantó literal. Entonces aquí se va a seguir metiendo el agua, pero bueno, ahorita ya no me, en lo que cabe, pues ya no me mortifica, todo ya se echó a perder. Lo que sí necesito que saquen todo, porque si no al rato tengo otra vez todo flotando en el agua. Sí, caray, tuve oportunidad de ver anoche la tragedia que estaban ustedes viviendo. Doña Rosario, le mandamos un fuerte abrazo y el agradecimiento por haber contestado la llamada. Sí, muchas gracias. Al contrario, bueno, ya escuchó Sí, usted el testimonio de doña Rosario Nava Cabrera, la jefa de una familia que la noche de ayer, la tarde de ayer, resultó damnificada por la presencia impresionante de la caída de agua, como estaba previsto desde muy temprana hora por la Comisión Nacional del Agua. Lo que no podíamos calcular es que la cantidad de basura, el estado poco eficiente de la infraestructura hidráulica de la ciudad fuese a colapsar como ocurrió el día de ayer. Había alcantarillas que, lejos de permitir el desahogo del agua que caía del cielo y que escurría por las avenidas, era al revés, parecían fuentes, porque el agua salía a borbotones del piso, porque el sistema de drenaje no tuvo capacidad para poder desahogar la cantidad de agua, y en muchas ocasiones provocado por el taponamiento derivado de la cantidad de basura que de manera inconsciente solemos arrojar a la vía pública. Esa es una tarea que tenemos que echarnos todos encima, evitar arrojar desde un chicle, una colilla de cigarro o una bolsa de chocolates a la vía pública, porque sumado todo, nos enfrentamos a lo que se llama una tormenta perfecta, la insuficiencia de los drenajes para poder dar cauce a la caída de agua como la que ayer se precipitó, con un exceso de desechos en la vía pública, en las alcantarillas, que producen un taponamiento, en la colocación de concretos hidráulicos como la panacea de la modernidad y la facilidad para la movilidad, lejos de ayudar, produce este tipo de problemas que todos padecemos. Así es que el llamado de atención, por supuesto, a las autoridades en materia de protección civil, tanto en el gobierno del estado como en los municipios, pero también asumamos la responsabilidad, la sociedad entera. Evitemos, por favor, arrojar cualquier desecho a la vía pública, porque como lo hemos visto a lo largo de estos procesos, de esas etapas de temporales,
pues quienes pagan los platos rotos, como ya escuchó en el testimonio de doña Rosario Nava Cabrera, son estas personas que no tienen en este momento otra cosa más que sentirse bendecidos porque conservan la vida. Perdieron absolutamente todo en sus casas, como ya lo escuchó. No hay absolutamente ningún mueble que esté a salvo. Es una familia que no tiene en dónde dormir. Y es solamente un caso de muchísimos que se registraron el día de ayer. Ahí está el asunto, está muy lejos de ser una etapa de la historia que sean solamente parte del anecdotario. En juego están las vidas de muchísimas personas, como ya lo escucho. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Regresamos en un momento más. Destrozando la noticia con Maldonado. Atendidas por el gobierno, por los gobiernos de los estados, de las entidades federativas, y si requieren algún apoyo federal, pues estamos para proporcionarlo. ¿Tuvo comunicación con el gobernador de Puebla para conocer la afectación? Me dijo que no necesitaba el apoyo federal en este momento. Ellos compraron una serie de equipos, como lo explicamos el otro día, y esos equipos les ayudaron mucho a poder abrir sobre todo un camino que se cerró. Lo que usted acaba de escuchar es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su mañanera del pueblo, al referirse a lo que ha sucedido en distintos estados del país a propósito de las intensas lluvias de las últimas horas, particularmente lo que ocurrió aquí en el estado de Puebla. Y ahora sí, como cada comienzo de semana, me da mucho gusto saludar a Jesús Olmos, coordinador editorial del periódico Parabólica.mx. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver si podemos escuchar a Jesús. ¿Sí lo tenemos? Jesús habitualmente entra en un enlace de streaming. A ver si podemos recuperarlo. Ahora sí, Jesús, ahora sí te escucho. Muy buenos días. No. A ver si podemos escuchar a Jesús. No, parece ser que no. ¿Ahí me escuchan? Ahí estoy, ahí ya te escuchamos, Chucho. Hola, hola. Bueno, Jesús. Es que hay una parte como que entra y se va, entra y se va. Hola, hola. A ver. Bueno. Ok, bueno, mientras recuperamos a Jesús Olmos, vamos a ver si... A ver, le comentaba que la semana pasada aquí le dije que había un problema para un importante sector del comercio en la zona metropolitana de Puebla, particularmente la zona de la CAP, en donde múltiples comercios son visitados por enviados de la dirigencia de la 28 de octubre para cobrar como si se tratara de un impuesto, como si fuera el servicio de administración tributaria, a cobrarles derecho de piso. Y entonces les cobran entre 100 y 800 pesos dependiendo de la dimensión del negocio. Bueno, pues la semana pasada, en distintas redes sociales, se llegó a viralizar un material en el que dos personas van a amenazar a un comerciante para exigirle un pago bajo cualquier criterio. ¿Podemos escucharlo? Vamos a escuchar esto. A ver si me puedes prestar un poco de atención ahí. ¿No? Algo sucedió con el equipo de producción.
chato. ¿Neta crees? Bueno, sí. Nada más en la noche que vas a ver que tus locales no digas. Sí. Vecinos y dueños de tienditas y negocios en la colonia Joaquín Colombres denuncian que un grupo de delincuentes pasa a extorsionarlos y a cobrarles para dejarlos trabajar. Prácticamente los tienen bajo amenaza si no pagan. Bueno, así comienzan los grandes problemas para los sectores productivos. Como lo hemos visto en otros estados, Tamaulipas, por ejemplo, lo vivieron durante muchos años. O también otras entidades como Coahuila, en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en Veracruz, en Michoacán. Grupos de delincuencia que se dedican a cobrar un impuesto como si fuesen autoridades institucionales, y no es así. Una reflexión compartida por quien fue senador de la República del Partido Acción Nacional, Francisco Fraile, nos permite ver la dimensión del problema que enfrentamos ante la existencia de estos grupos que se dedican a intentar obtener ganancias como si estuviéramos obligados a pagarles. Escuchemos a Francisco Fraile García. Cuando vamos al supermercado y pagamos un kilo de limón, de aguacate o de carne, cree que está pagando producción, transporte y comercio. Pero no, también está pagando miedo. En México hay un impuesto que no aparece en el ticket, pero sí en su bolsillo. Hasta 4 pesos por kilo en limón, 5 pesos por kilo en pesca, miles de pesos por cabeza de ganado. Y si no se paga con la vida. Hoy, en regiones enteras del país, el clima ya no define la cosecha, la define el crimen. El fertilizante lo venden ellos, las rutas las controlan ellos, el transporte lo vigilan ellos. Y el productor lo dice claro: si nos quitan la extorsión, es suficiente, no queremos apoyos. Eso significa algo brutal. El problema no es la pobreza, es el control criminal de la economía. Porque esto ya no es delincuencia aislada, es una administración paralela, una que cobra, regula, impone, mata y mientras tanto el gobierno presume programas pero no puede garantizar lo básico, que producir comida no sea una sentencia de muerte. En México ya no solo pagamos impuestos al Estado, también pagamos impuestos al crimen. Y ese es el verdadero fracaso del gobierno. ¿Hasta cuándo se va a permitir la extorsión en todos los niveles? Estoy bien y de buenas. Cuando hay dificultades. ¿Hasta cuándo se va a permitir que continúe este tipo de extorsiones a quienes de manera honrada y legítima se ganan la vida todos los días? Bueno, le decía yo al inicio de este bloque, tengo el gusto de saludar, como cada comienzo de semana, ahora sí, a Jesús Olmos. Chucho, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Fer? Muy buenos días a todo el público de Destrozando la Noticia. Así es, mira, este fin de semana el Partido Acción Nacional presentó sus propuestas para construir un proyecto de nación entre las que destacan pues el tema de la cadena perpetua, la construcción de una megacárcel, regresar a los organismos autónomos e incluso vender la refinería de Dos Bocas, entre otras. El eslogan que ofrecen, pues dice, son soluciones concretas en 5 grandes áreas como son seguridad, salud, economía, inversión y combate a la corrupción, con lo que presumen, pues bueno, que son soluciones, Fernando, y aquí es donde me gustaría poner los puntos en las sillas. Y es que dicen que estas soluciones no están basadas ni en ideologías, ni en dogmas, ni en odios. En los temas, bueno, pero vamos a desmenuzar un poco de lo que dijeron los panistas durante el fin de semana. Y es que, por ejemplo, en los temas de cadena perpetua, pues habría que cuestionarse si esto también aplica a quienes fueron cómplices silenciosos del gabinete de Felipe Calderón, que acompañaron a su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, en su falsa cruzada contra el crimen, y que, bueno, se siguen placeando en fotos de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, como son, por ejemplo, Roberto Gil Suárez, quien ahora es abogado de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pero fue secretario particular del presidente y subsecretario de Gobernación. O también Javier Lozano, quien fue secretario del Trabajo y que era también un hacedor de mandados presidencial.
a quien muchos señalan de que incluso llegaba a cobrar piso en la administración panista. También tenemos en la dirigencia nacional del PAN, pues al olvidadizo líder de un grupo criminal en la Ciudad de México conocido como el Cártel Inmobiliario, que como Jorge Romero sigue en la dirigencia panista, esta propuesta que lanza de cadena perpetua para políticos ligados a casos de corrupción, pues muy bien le acomodaría también a él, que ahora hace muchos intentos por reivindicar la figura del expresidente Felipe Calderón, pero habrá que recordar, Fer, que en un libro el propio expresidente Calderón pues lo evidenció como un corrupto, entonces puede tener por ahí un doble juego de pues cobrar alguna vendetta con el exmandatario si se tiene alguna lectura muy aventurada, ¿no? También está el tema de la venta de la refinería de Dos Bocas, que lejos de las polémicas ambientales que persisten y que existen, es un modelo de privatización que México ya vivió 36 años y que no solamente lo dice el gobierno en turno, sino lo dicen gran cantidad de analistas. Este tema de las privatizaciones no generó verdaderos beneficios para las y los mexicanos, pero sí generó beneficios para muy pocos, un grupo de familias que se hicieron, digamos, de las ventas de todas estas empresas productivas del Estado, que se hicieron de ellas y que después, pues bueno, terminaron por volverse multimillonarios al grado de ingresar, por ejemplo, a la lista de Forbes. Y no es la única trampa que presentó, digamos, el Partido de Acción Nacional este fin de semana. Y es que el dirigente panista, pues bueno, también parece que Jorge Romero no aprende mucho de los temas de percepción y de la memoria que tenemos las y los mexicanos. Mira, el dirigente de Acción Nacional presumió los datos de una encuesta, de una encuestadora que se llama México Elige. Dijo que esta es la nueva revelación de la situación política en el país. En un intento, pues me parece muy aventurado, un poco desesperado, un tanto por pues llevar agua a su molino. Pero vale la pena recordar que, por ejemplo, México Elige fue la encuestadora que más se equivocó en la pasada elección presidencial, pues primero pasaron de decir que la diferencia era de solo 15 puntos, luego la bajaron a 8, dijeron al final que era de 4 y unos días antes de la elección hablaban de un empate técnico entre la actual presidenta Claudia Sheinbaum y su competidora Xóchitl Gálvez, aunque al final, todos lo sabemos, la diferencia fue de más de 30 puntos. Entonces, digamos, eso habla mucho de la confianza que se pudiera tener en cuanto a este ejercicio y en cuanto a lo que ha presentado, como te decía, el Partido Acción Nacional este fin de semana en sus soluciones que dicen no tienen ideologías, no tienen dogmas y no tienen odio ser. Qué caso, de verdad que sí es como para el psiquiatra, ¿no, Jesús? Pues por lo menos es para el anecdotario. Hoy le preguntaban a la presidenta Sheinbaum qué opinaba y decía, qué bueno, ¿no? Por fin hay un proyecto de nación, solamente que pues el proyecto de nación que presenta Acción Nacional no es innovador, digamos, es un refrito, es, por ejemplo, regresar al sistema de salud, este Seguro Popular 2.0, es el tema punitivo, que ya en México venimos de 36 años de privatizaciones, de que se priorice lo que está fuera del Estado, ¿no? Y digamos que, por ejemplo, como te decía, en este tema de, sobre todo de seguridad, pues es revivir un modelo de guerra que los mexicanos ya tuvimos desde el año 2008 y que en lugar de dar resultados positivos, lo único que ha generado o que generó en su momento esa guerra contra el narco, pues fue una cantidad impresionante de víctimas civiles que digamos, no han alcanzado todavía la justicia porque era el propio Estado el que ordenaba, pues bueno, no tener ningún tipo de reserva para la ejecución de los temas del uso de la fuerza. Entonces me parece que pues va a comenzar el debate, ¿no? Y la gente tendrá que escoger, pero sí hay que decirle todo lo que pues que todo lo que proponen pues viene a ser un refrito de cosas que ya se intentaron en este país y que no funcionaron, ¿no? Pues sí, habrá que recordárselos de manera frecuente, sistemática. Jesús, muchísimas gracias como cada inicio de semana. No, Fer, muchas gracias a ti y un saludo al auditorio. Bueno, ya lo escuchó, está usted enterado de lo que ha venido sucediendo desde el día de ayer y seguramente tendremos una nueva crónica mañana en punto de las 9 de la mañana, será martes. Mañana es un día mundialista porque
viene otro compromiso de la selección nacional. Jugará contra Ecuador. Hay una multiplicidad de pronósticos, no son muy fáciles de entender, pero mañana seguramente tendremos comentarios sobre ello. Mientras tanto, queremos agradecer que nos haya acompañado durante esta primera emisión de lunes. Mañana nos vemos y nos escuchamos en punto de las 9 horas. Pásela bien. Hasta entonces.